¿Qué tal, chicas? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Chicas. Sí. Hola, buenas noches. ¿Sí se ve? Buenas noches. Ya, chicas. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Esta semana vamos a hablar sobre análisis de regresión y correlación. Verán que este tema no es para nada complejo, solo es aplicar unas fórmulas y les voy a enseñar la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, para esta clase tenemos dos subtemas, lo que es regresión y la correlación. Entonces, ¿qué vamos a ver en la regresión? Pues lo que es el diagrama de dispersión. Les voy adelantando un poquito, el diagrama de dispersión luce así. Además, en este primer subtema también vamos a hablar sobre la ecuación de regresión, que nos va a ayudar básicamente a graficar lo que es el diagrama, ¿no? Y la fórmula consiste en esto. Y es igual a A más B por X. Y ahorita voy a explicar qué significa todo esto. Y como el segundo subtema tenemos la correlación, donde vamos a hablar del coeficiente de correlación R de Pearson y del coeficiente de determinación. Entonces, uno es el coeficiente de correlación y el otro es el de determinación. No se confundan, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el coeficiente de correlación R de Pearson? Para calcular o para ver cuál es el sentido y la intensidad de la relación entre dos variables. Y esto lo voy a explicar mejor abajo, ¿así? Pero para que vayan teniendo una idea de qué temas vamos a tocar hoy día, es esta diapositiva. Listo. Entonces, ¿qué es la regresión y qué es la correlación? La regresión viene a ser una técnica que nos va a ayudar a averiguar la forma probable de las relaciones entre las variables. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que cuando trabajamos con variables, estas variables pueden tener relación o no pueden tenerla. En este caso, la regresión nos va a ayudar a determinar cómo se relacionan estas variables. Por ejemplo, yo quiero medir la eficacia de un medicamento y, digamos, voy a poner esto así. A ver, ya. Yo digo que mi dosis va a ser de 5 gramos y que la eficacia va a ser que, como con el ejemplo de las otras semanas, que baje la hipertensión arterial. Entonces, para estos dos casos, chicas, ¿cuál creen que es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Cuál depende una de otra? ¿El efecto o la dosis? ¿Cuál es dependiente y cuál es independiente? A ver, ¿qué opinan, chicas? A ver, les voy a dar una ayudadita, ¿sí? Bien, estas dos variables sí se relacionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, tenemos que ver cuál es la variable independiente. Y algo fácil para identificar es que la variable independiente va a ser controlada por nosotros, que somos los investigadores, ¿no? En este caso, lo que yo puedo controlar en sí no es el efecto de la hipertensión arterial, porque eso va a depender de mi medicamento. Lo que yo puedo controlar es la dosis. Entonces, esta de acá, la dosis viene a ser mi variable dependiente, mientras que la hipertensión arterial es la variable, perdón, esta es la independiente y esta es la dependiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable dependiente va, como su propio nombre lo dice, depender de, en este caso, la dosis que voy a poner al medicamento, ¿no? Y si quieren una forma más sencilla de verlo, es que la variable X va a ser la causa y la variable Y la consecuencia. Entonces, para eso nos va a ayudar la regresión, para ver cómo se están relacionando estas variables. Quizá cuando una aumenta, la otra también, o cuando una baja, la otra también baja. O quizás al revés, una aumenta y la otra baja, pero se siguen relacionando de esa forma. Y en el caso de la correlación, que es el segundo subtema de esta clase, nos va a ayudar para medir la intensidad y la dirección de las variables. Intensidad y el sentido, la dirección, ¿sí? Algo que deben saber aquí es que los valores de X son seleccionados previamente por nosotros y bueno, ¿no? Eso básicamente. Y que en terminología se expresa de la siguiente forma. Se habla de regresión de Y sobre X. Básicamente lo más importante de esta diapositiva es que ustedes aprendan a diferenciar lo que es la variable X de la variable Y. La variable X va a ser la variable dependiente, mientras que la Y es perdón, la X es la independiente, mientras que la Y es la variable dependiente, lo que se va a modificar según el valor que vaya a adoptar X, ¿sí?
Entonces, eso. Muy bien, entonces vamos a hablar del primer subtema, que es la regresión. En sí, la ecuación de regresión, que es esta formulita que ya les había adelantado, ¿para qué nos va a ayudar? Pues lo que el investigador desea es encontrar una línea que pueda predecir lo que le sucede a la variable dependiente con cada cambio de la variable independiente, ¿se acuerdan? Que esta es la independiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, con lo que yo les había mencionado del medicamento, yo puedo más o menos predecir qué es lo que va a pasar con mi variable dependiente, que en este caso serían los niveles de tensión arterial, con cada cambio que yo haga de dosis. Por ejemplo, si yo aumento la dosis de mi medicamento que me va a ayudar a bajar la hipertensión arterial, entonces obviamente mi hipertensión va a bajar más en sus valores, me va a ayudar a controlarlo, ¿sí o no? Entonces, para eso me sirve la ecuación de regresión. O quizá mi tratamiento es para, no sé, aumentar, ya, quizá yo dedico más horas de estudio y cuál va a ser mi rendimiento final. Entonces, vamos a esta gráfica. Digamos que la variable, ahí está, variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Digamos que lo que yo controlo es las horas que yo dedico a estudiar. Entonces, esa vendría a ser mi variable independiente porque yo lo controlo. Horas a estudiar. Mientras que la variable dependiente viene a ser aquello que se va a alterar de acuerdo a cuántas horas yo estoy invirtiendo en estudiar, que sería mi rendimiento académico, ¿no? Académico. Entonces, mientras más horas yo invierta, a ver, esta de acá, X y esta es la Y. X siempre se va a ubicar en el eje de las abscisas, que es esta de acá, y la Y en de las ordenadas, ¿no? Entonces, digamos, yo dedico 3 horas a estudiar, o quizás 5, o quizás 7, y mi rendimiento va a ser proporcional a esas horas invertidas. Por ejemplo, mientras menos horas yo estudie, menos rendimiento voy a tener. Quizá voy a sacar notas como 10, acá ya quizá me saco un 15, acá un 19. Entonces, para eso sirve, pero si se dan cuenta, esto se va para arriba. Es porque la relación es directa, ¿sí? Ambos, uno sube y el otro también sube. Entonces, también tenemos otro caso donde puede bajar, como lo que habíamos hablado de la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, yo doy más dosis, quizá mi dosis primero es de 5 gramos, después es de 7 gramos, después de 9 gramos, y acá, que es mi variable dependiente, va a ser mis niveles de hipertensión arterial. Quizá acá mis niveles de hipertensión eran de, no sé, de 240 milímetros de mercurio. Y acá quizás ya es de 200, acá de 150. Entonces, ¿no? Mientras yo más aumente este valor, entonces ya va a ir bajando, chicas. ¿Sí? Claro. En este caso sería así, al revés. Porque mientras más dosis, va a bajar más mi hipertensión arterial o mi presión arterial. Entonces, para eso nos va a ayudar esto de la ecuación de regresión. Y esta ecuación va a describir la relación real entre las variables x y se va a expresar así. Entonces, ya hablamos del diagrama de dispersión, que es básicamente lo que nos va a acompañar a la fórmula y nos va a permitir ubicar visualmente mejor lo que es la relación o al menos la predicción, porque en este caso yo puedo, así nada más con ver esta gráfica, yo puedo decir que mientras uno sube, el otro también sube, porque mi línea se va hacia arriba. En cambio, fácilmente con yo puedo decir que mi relación está, o sea, sí se relacionan las variables, pero cuando uno sube, el otro baja. Entonces, es por eso que mi línea se va hacia abajo. Para eso sirve, para ubicarnos más fácil visualmente, ¿sí? Ya, entonces, para eso sirve. Y allá, algo importante es que nos vamos a centrar en estos dos tipos de diagramas de dispersión. El primero es una relación positiva lineal o directa, mientras el otro es una relación negativa lineal o inversa. Inversa ya les dije por qué, uno sube y el otro baja. Y bueno, pues negativa porque se está yendo hacia abajo. Lineal porque si se dan cuenta solo es una línea. En cambio, hay otros estilos donde se hace como una curva, así ven, o donde todo está tan disperso que no tenemos la línea, ni curva, ni nada. Entonces, eso sería. Ahora sí, como ustedes saben, a mí me gusta darles los pasos para que puedan resolver los ejercicios. Entonces, como primer paso tenemos
que identificar lo que es la variable dependiente y la variable independiente. En cualquier problema, siempre el primer paso es que ustedes sepan cuál es la dependiente y cuál es la variable independiente. El segundo paso es encontrar los valores máximos y mínimos de X y Y para así poder dibujar los ejes, bueno, pues de las abscisas y de las ordenadas, ¿no? Y bueno, eso, el tercer paso viene a ser registrar los datos en el gráfico. Y el cuarto paso es agregar toda la información que puede ser de utilidad para entender el diagrama, por ejemplo, el título, otros números de pares de datos, nombre de la variable, unidades. Entonces, eso ya lo van a ver al momento de graficar los resultados. Pero básicamente acá lo más importante es que ustedes primero identifiquen su variable dependiente y la independiente. Ahora sí, esta diapositiva es muy importante porque quizá en el examen final les van a preguntar cuál es el objetivo del análisis de regresión, porque quizá van a querer confundirlos con el análisis de correlación, que es el segundo subtema, ¿no? De esta clase, ¿sí, no? Correlación. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a un análisis de regresión? Pues con sus objetivos. Lo principal es que el análisis de regresión va a tratar de predecir o explicar el valor de una variable, que sería la variable dependiente, dado o como consecuencia, ¿no? El valor de otra variable que es la variable independiente. Entonces, yo quiero predecir qué va a pasar con mi variable dependiente cuando yo cambio el valor de mi variable independiente. Y bueno, eso sería básicamente, trata de establecer una relación cuantitativa entre las dos variables relacionadas y eso básicamente. Ahora sí, tenemos nuestra regresión lineal simple, ¿sí? Lineal, ya les dije por qué es una línea y bueno, vamos a ver en qué consiste. Es una técnica estadística que permite determinar la mejor ecuación que represente la relación entre dos variables relacionadas. Y con esta línea yo puedo predecir, esta es la palabrita clave, predecir, la variable y, que es mi variable dependiente, a partir de un valor que ya conozco, que yo misma he establecido, ¿no? Que es mi variable independiente, o sea, mi variable x. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que era la fórmula? Y es igual a más b más x. Eso tienen que aprendérselo sí o sí. Y no es nada complejo, ¿sí? Solo es y es igual a más b por x. Entonces, ¿cómo se interpreta? Digamos que ya me han dado los valores de a y b, que a sea 10 y que b sea 2. Entonces, ¿cómo yo interpreto esta ecuación? Digo, cuando x aumenta en 1, y aumenta en 2. Aumenta porque acá hay un signo positivo. Y 2 porque el coeficiente que está acompañando al x es 2. Entonces, ¿qué más? En este caso, por ejemplo, cuando x aumenta en 1, y va a disminuir, porque acá hay menos, en 0,8. ¿Sí? Igual, si quieren, podríamos resolver en 1. Por ejemplo, ya, que x adopte el valor de 1, ¿sí? Entonces, 2 por 1 sería 2. 10, eso sería. Acá mi y sería 12, ¿no? Entonces, digamos, en otro caso que x sea 2, ¿no? Acá ya no sería 2 por 2, sería 4, ¿verdad? Sumamos y es 14. Y si se dan cuenta, si seguimos agregándole un valor, una unidad al valor de x, nuestro resultado, que es y, va a ser 12, 14, 16 y así. Y si se dan cuenta, cumple. ¿Por qué? X aumenta en 1 y Y aumenta en 2, ¿ves? De 2 en 2. Entonces, eso es lo que significa. Ahora sí, vamos a acá abajo. Tipos de relaciones entre las variables. Para resumir, que no se asusten con tanto palabreo, simplemente deben saber que hay dos tipos de relaciones. Uno donde el aumento de x también aumenta el valor de y, y otro donde el aumento de x disminuye el valor de y. Y esto va a ser cuando en la fórmula, que es la ecuación, aquí está, ecuación lineal simple, cuando en esta fórmula el valor de más tenemos un valor de más, entonces los dos van a subir y por eso mi línea se va a ir hacia arriba. Pero si yo en mi ecuación tengo un signo menos, entonces eso quiere decir que se están relacionando inversamente y mi flechita se va a ir abajo. ¿Sí? Eh, mientras más yo ponga valores aquí, acá va a bajar mi x. Entonces, eso, ¿no? Que sería básicamente lo que ustedes conocen como relación directamente proporcional y acá relación inversamente proporcional. Eso sería básicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la gráfica de una ecuación de primer grado?
bueno, ya tenemos nuestra fórmula. Entonces, solo es ubicar los datos que te están dando, porque así te van a poner, ¿no? X, primero adopta el valor de 1, 2, 3, mientras tu Y el valor de 4.5, acá es 6, así, te van a poner tus datos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ubicarlos en tu plano cartesiano, ¿no? En tu eje de las X, en tu eje de las Y, de las ordenadas, y vas uniendo los puntitos, de acuerdo a los valores que te dan. Y acá lo importante en sí que quiero que vean es esto. ¿Qué significa A y qué significa B? Porque ya analizamos estas dos de la ecuación, ¿no? Y es la variable dependiente y X es la variable independiente, lo que nosotros modificamos. Pero, ¿qué es A y qué es B? Bueno, la B viene a ser la pendiente. Sí, yo quiero que se queden con ese nombre. B es la pendiente. ¿Y qué significa? Es el cambio de Y cuando X sea 1. ¿Sí? O sea, ¿cuánto va a cambiar este Y cuando X es 1? Eso es la B. En cambio, el valor autónomo es la A. Y esto nos dice cuál va a ser el valor de Y cuando X tome el valor de 0. Y si quieren vamos a probarlo, ¿no? Digamos que X acá sea 0. Y bueno, pues 0 por B, así adopte cualquier valor la B, siempre va a ser 0. Entonces, A más 0 es A. Y acá yo puedo decir que Y es igual a A. Entonces, ese es el valor autónomo, A. Nos dice cuál es el valor de Y cuando X adopta el valor de 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir y vamos más abajito. Ahora sí, estos son los pasos para que nosotros podamos hallar los valores de A y B, porque en sí nuestra fórmula madre, la final, va a ser esta ecuación, ¿sí? Pero para esta ecuación nosotros necesitamos los valores de A perdón, el valor de A y el valor de B, porque generalmente el valor de Y y X ya te lo van a dar en el problema, o si no, también lo vas a tener que calcular, pero no vas a poder hacerlo si es que no tienes los valores de A y B. Entonces, para esto sirven las siguientes fórmulas. Entonces, primero para calcular B y luego para calcular A. Aquí lo que yo les recomiendo es que apliquen esta tabla. Siempre, siempre trabajen de forma ordenada con una tabla así. Y ahorita les voy a explicar por qué, miren. Vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? El de acá. Entonces voy a pegar los datos aquí para que se den cuenta más o menos cuál es la importancia de que trabajen con una tabla. Ok. Y no es nada del otro mundo, miren. Aquí está. Tenemos estos valores de X y estos valores de Y. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya. Primero, para calcular el valor de B, tenemos que saber cuánto vale el X más Y así lo vamos a reemplazar con la fórmula. Entonces, vámonos a esta tablita, ¿sí? Entonces, dice que el valor de X1, o sea, este X1, el primer valor es 1. Entonces, vamos a reemplazarlo. Eso sería 1. Acá sería 2 y acá sería 3. Porque si te das cuenta, 1, 2, 3. ¿Ya? En el caso de Y, el primer valor que adopta según el ejercicio es 4.5. Entonces acá pongo 4.5. Acá pongo 6. 6. Acá pongo 7.5. Uy, 7. Uy, no es que. 7.5 y así sucesivamente. Entonces, al momento de que nosotros querramos aplicar esta fórmula, va a ser muy complicado escribir así. Entonces, la suma de X por Y sería, este, el primer X es 1, sino 1 por 4.5 más, ¿cuál es el segundo? 2 por 6 más 3 por 7.5. Es demasiado para ponerlo solo aquí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo hacer lo siguiente. Completen esta tablita y ya van llenando los resultados. Por ejemplo, X al cuadrado sería 1 por 1, 1, ¿verdad? Acá, Y al cuadrado, ¿cuál es el primer Y? 4.5 por 4.5. Acá pone el resultado. Y la multiplicación de X por Y ya lo ponen aquí. ¿Sí? Acá sería 4.5. Y bueno, así te va a ir saliendo todos los resultados y al final sumas, ¿no? El total de todo esto, de todo esto, ya lo vas poniendo aquí. Cosa que cuando te toque reemplazar en la fórmula, ya solo vas a poner un valor. No vas a estar poniendo todo esto como suma, multiplicación. Simplemente, allá, la suma de X más Y
Así, la suma total de x más y es este valor y lo reemplazo. Ahora, busco la suma de todas mis x acá también. La suma de todos mis y aquí. N, pues el número, ¿no? De valores de ahí, x al cuadrado, aquí está. Y así van ubicando en su fórmula, ¿sí, chicas? Y bueno, y lo mismo para hallar el valor de A, que una vez que tú tienes el valor de B ya es más fácil de calcular. Y bueno, eso, ¿no? A ver, vamos a ver cómo aplicar en el siguiente ejercicio. A ver, un segundito. Ya. Entonces, te está diciendo que te está dando una serie de valores. Lo que yo estoy haciendo ya es para no demorarnos mucho, es poner la tablita que ya les estoy comentando. Ahí está. Miren. Entonces, tenemos aquí el número, no, dos variables, años y cirugías. A ver, ¿quién me dice cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Alguien se anima? ¿Cuál creen, chicas? Chicos. Gina, creo que aprendiste tu micro. Ah, ¿Serían cirugías las independientes? Porque podemos controlarlas nosotras. Ya, válido. A ver, ¿alguien más? Ya, a ver, en este caso les voy a explicar. Sí, aparentemente es que tú puedes controlar el número de cirugías, ¿no? Pero una pregunta. A ver, por ejemplo, ¿no crees que dependiendo del año van a ser las cirugías? Quizá en el año 2008 no había tanta tecnología para hacer muchas cirugías, es por eso que habían pocas. Pero a medida que van avanzando los años, ya se tiene más espacio, más equipos y por eso es que se pueden hacer más. Entonces, lo que nosotros podemos controlar en sí sería en qué año estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra variable independiente, mientras que la variable dependiente es de cirugías, porque va a depender del año. Parece un poco complicado identificarlo en este ejercicio, pero en los demás es más obvio. Solo en este, por eso lo puse adrede, para que si en su examen les ponen años de cirugías, entonces ustedes ya digan automáticamente qué años va a ser X y Y, pues cirugías, ¿no? Claro, dependiendo del contexto. Entonces, como acá tenemos unos valores gigantes en años, no vamos a poner 2008 y lo vamos a multiplicar por 120 porque nos va a salir un numerazo. Lo que podemos hacer es que como años en sí puede ser, por ejemplo, el primer año, el segundo año, el tercer año, yo puedo hacer eso. Entonces, acá, esa es la ventaja de la variable independiente, que yo puedo más o menos, por así decirlo, controlar su valor. Entonces, yo puedo poner que x1, la primera observación, que es del año 2008, puedo poner como valor 1, porque es el año número 1. El 2, pues el valor 2, 3 y así sucesivamente hasta el 6. En cambio, acá con cirugías, pues no hay nada que yo pueda hacer, porque son el hecho, no es el número de cirugías que se han hecho en esos años. Entonces, eh, pongo pues 120 en primer lugar, luego 143 y así vas reemplazando. Ya. Ahora, lo que tienes que hacer para calcular en tus formulitas es poner x al cuadrado, al otro lado y al cuadrado y luego x por y. Y resuelves, ¿no? Por ejemplo, 1 por 1 en este caso sería 1, es por eso que acaba 1, 2 por 2, 4 y así. Acá también 120 por 120, esto. Y ya cuando ya calcules así todos los valores, haces la suma total. ¿Cuánto te sale todas tus y? ¿Cuánto te salen tus x, perdón? ¿Cuánto te salen todas tus y? X al cuadrado y así. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Voy a poner aquí la fórmula. Sí, ahí está. Ujú. O en todo caso, a ver, me parece que puedo. Sí, ahí está. Aquí está nuestra fórmula. Entonces, me van a ayudar a reemplazar, ¿sí? Entonces, ponemos B es igual a. Ya. ¿Cuánto le sale aquí, chicos? Según la tablita. ¿Cuánto sale? La suma de X por Y.
¿Cuánto sale, chicos? Chicos, ahí está el valor. A ver, es esto de acá. La suma X por Y. ¿Sí? Sería 3.294. A esto le restamos la suma de todas las X. ¿Cuánto es la suma de todas las X? 21. ¿Sí? Y esto se multiplica por la suma de todas las Y, que es 903, ¿sí o no? Y n en este caso es 6, porque tenemos 6 observaciones. ¿Sí? A ver, el de abajo ustedes me ayudan. ¿Cuánto es la suma de x al cuadrado? De todas las x al cuadrado.